Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de lo que estamos viendo en Mateo, de las enseñanzas y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que el Señor esté bendiciendo esta enseñanza, que sea verdaderamente guiada e inspirada por Él. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias por esta oportunidad nuevamente de seguir estudiando tu palabra, de seguir estudiando las palabras de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Te pedimos que seas tú guiándonos al entendimiento, Señor. No solamente a ser bendecidos, sino a ser obedientes, Señor amado. En el nombre de Jesús, que podamos poner en práctica lo que aprendamos y que podamos verdaderamente compartirlo con otros hermanos a quien también le pueda ser de bendición. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ir a Mateo, continuamos. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Hoy nos toca un pasaje archiconocido, que el título dice Nunca os conocí. Dice así, capítulo 7, versículo 21, dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Esta es la tercera comparación que hace entre dos partes el Señor Jesucristo. Yo creo que en una de las enseñanzas anteriores, cuando empecé, si no me equivoco, en la de las dos puertas que llevan a los dos caminos, ¿no? La puerta estrecha, figura acá en la Reina Valera, dije que habían tres comparaciones. Corrijo, son cuatro comparaciones. Esta es una que yo no la había tenido en cuenta, pero estudiándolo y leyéndolo me di cuenta que aquí hay otra comparación más que por ahí a lo mejor no se ve a a la primera, pero, o al menos yo no la noté a la primera, pero ayer leyendo esto para preparar este mensaje me di cuenta de que hay una comparación más, ¿no? Vamos a leer el versículo 21, dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor. Fíjense con esta declaración tan fuerte de parte de Jesús, sin duda que los que estaban escuchando este sermón deben de haber parado atentamente la oreja, porque la palabra Señor en nuestros tiempos está desvirtuada. La verdad que ya la palabra Señor para nosotros, por ejemplo, a nosotros en los que hablamos en español, la palabra Señor significa básicamente don, o sea, nada, o sea, es una forma de llamarle a alguien, podemos decir el Señor de la tienda, el Señor de la zapatería. No hablamos, ya no usamos la palabra Señor como se usaba antes, ¿no? Por ejemplo, en inglés no tienen este problema porque tienen dos palabras distintas para Señor. Porque para referirse a un hombre normal, común y corriente, se le llama Mister, y para decirle Señor en el sentido de amo o dueño, como sería, es la palabra Lord. Seguramente hemos escuchado en alguna palabra que se les dice mi Lord, ¿no? Significa mi Señor. Este es el más parecido a lo que significaba acá en los tiempos bíblicos. Pero aún esta palabra que usan en inglés también no está del todo, no significa lo mismo que antes. Ya un lord hoy en día es, bueno, una persona de renombre, tal vez en algún país importante, pero ya no es como en los tiempos de Jesús. Cuando el Señor dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, está hablando de algo mucho más fuerte. La palabra Señor es la palabra en el griego Kurios, ¿sí? La palabra Kurios significa, como ya hemos visto, significa amo, significa dueño, significa soberano y significa supremo en autoridad. En los tiempos bíblicos todavía existía, y de hecho hasta hace 200 años, 300 años atrás, todavía existía
la esclavitud, ¿no? Era algo común, no podemos juzgar, decir, oh, bueno, qué malo que era la esclavitud. Recién la abolición de la esclavitud tiene apenas unos cuantos años, ¿no? Creo que 300 años, no más de eso. Por ahí puedo estar equivocado, por ahí un poco más, pero no más de eso. Durante miles de años la esclavitud existió y al dueño del esclavo se le llamaba señor, o sea, supremo en autoridad, soberano, dueño, amo absoluto de esa persona. Así que cuando el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, está usando esta connotación. Es obvio que muchos le dicen Señor de la boca para afuera sin entender lo que significa, obviamente. Mucha gente dice el Señor Jesús o mi Señor Jesús. Hay mucha gente que sin conocer, sin ir a la iglesia, sin congregarse siquiera, dice, no, si yo soy un hijo de Dios, no me congrego, pero es raro, ¿no? Es como un futbolista que dice, no, ya no juego al fútbol, pero soy futbolista. Eh, entonces, mucha gente le dice Señor sin entender qué significa la palabra Señor. Pero tenemos que recordar que Jesús no le está hablando al mundo, le está hablando a sus discípulos, ¿sí? Le está hablando a sus discípulos. Le está hablando a los que van a ser sus siervos, los que le van a servir. Eso significa la palabra siervo. Por eso no tiene sentido cuando alguien dice, hablando de algún cristiano que ha hecho grandes obras, se le dice el gran siervo de Dios. Grande y siervo es como decir el gran sirviente, el gran amo de casa. No tiene sentido, ¿no? Son dos cosas que no van de la mano. Gran siervo no significa nada. Creo que mismo el hermano Guillermo ha dicho, lo más alto a lo que uno puede aspirar siendo hijo de Dios es a ser siervo, ¿no? Si no me equivoco son palabras del hermano Guillermo que también la repetía de otro hermano que no me acuerdo quién era. Pero es así. Siervo significa esto, sirviente. Por eso se trata la palabra Señor de amo. Así que si le está hablando a sus discípulos, se está refiriendo a personas que dicen que Jesús es su amo. No una persona que dice el Señor Jesús por decirlo. Está hablando de personas que dicen que Jesús es su dueño, que es su Señor, que es su Dios, pero que lamentablemente es una mentira y no lo saben. No todo, fíjense cómo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, amo, dueño mío, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Fíjense, el título que yo le puse a esta enseñanza, acá en la Reina Valera, dice el título Nunca os conocí. Sin embargo, acá podemos ver que hay otra comparación más entre dos paralelos que está haciendo el Señor, así como hace entre los dos caminos, entre los dos árboles que dan dos frutos distintos, y en la próxima enseñanza sobre los dos cimientos, acá también está haciendo dos comparaciones. Está la comparación o la distinción entre dos tipos de siervos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro siervo? Uno sirve a Dios obedeciéndole, y el otro solamente imita a un siervo verdadero, ¿sí? Ahí está la diferencia. Ahí están los dos siervos. No todo el que me dice Señor, Señor, o sea, hay muchos que van a ser siervos de Cristo, pero también la misma parábola del Señor dice siervo inútil, ¿no? La parábola de los talentos. A uno le dice siervo inútil y al otro le dices buen siervo y fiel. O sea que aquí estamos viendo una comparación entre dos siervos. El que le dice Señor porque le obedece, y el que simplemente le dice Señor porque imita al que obedece. Hace una mímica. Esta persona que dice Señor, Señor, y no entrará en el reino de los cielos, está diciendo que lo que hace es una mímica, hace una copia de alguien que dice Señor, Señor verdaderamente. Hace un tiempo me tocó vivir en un negocio que no voy a dar el nombre, pero un negocio de acá de Vialemase. Entré al negocio a comprar y veo que había un chico moviendo una escoba en un rincón, pero no estaba barriendo, lo vi que estaba solo moviendo la escoba. Y le digo, ¿qué estás haciendo?
Me dice, nada, lo que pasa es que la dueña del negocio puso cámaras y nos está mirando todo el tiempo y cuando nos ve que estamos al vicio, nos llama por teléfono para que nos mandemos a hacer algo. Así que estoy haciéndome el que barro, estoy haciéndome el que barro para que no me manden a hacer nada. Este muchacho estaba haciendo claramente una mímica de un empleado, ¿no? Estaba haciendo lo externo, parecía un empleado, pero los frutos que iba a dar eran totalmente distintos, ¿no? ¿Dónde radica la principal diferencia entre ambos siervos? En la obediencia, en la obediencia de uno y en la desobediencia del otro. Uno verdaderamente le dice Señor porque es su hijo, porque quiere hacer su voluntad, y el otro le dice Señor porque es una costumbre de los que obedecen a Dios. No quiere decir que sean hijos de Dios. Dios no necesita cámaras de seguridad, porque como hemos estado hablando justo hace nada, el domingo, Dios lo ve todo, ¿no? Dios es el Dios que todo lo ve. Pero tampoco las necesita un amor verdadero, un amor real. No necesita cámaras de seguridad. Amo, me refiero, perdón, amo. Hoy en día ya no existen amos. Hoy en día son empleadores o jefe o patrón, como se le diga, ¿no? Un empleador actual no, tampoco necesita cámaras de seguridad para saber si su empleado está haciendo las cosas o no. ¿Por qué? Porque es muy simple, se ve en los frutos. ¿Mm? Se ve en los frutos. Si yo dejo a un chico, le pago para que me limpie una habitación y me voy 8 horas y cuando vuelvo solamente limpió la mitad de la habitación y claramente no había tanto desorden, claramente estuvo el vicio. En los frutos que dé esa limpieza me voy a dar cuenta. Cuanto más Dios que todo lo ve, ¿no? Pero este es el ejemplo que nos da la parábola de los talentos, ¿no? ¿En qué se vio, en qué se basó el Señor de estos siervos para recompensar a cada uno o no recompensarlo? En los frutos que habían dado. Al que le dio 10 talentos obtuvo otros 10 talentos, al que le dio 5 obtuvo otros 5, y el que le dio uno no hizo nada. Se quedó como este chico con la escoba en un rincón barriendo, fingiendo que hacía algo, pero en realidad no hizo nada con ese talento. Entonces, ¿dónde radica la principal diferencia entre ambos siervos? En la obediencia, en los resultados que muestra esa obediencia. Por eso esta enseñanza yo le puse de nombre los dos siervos, ¿no? Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, fíjense nuevamente esta palabra y recordemos este significado, ¿no? De amo, de mi dueño. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Al igual que en el versículo 13, si podemos volver atrás en el versículo 13, donde habla de la puerta estrecha, ¿no? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos, esa palabra mucho, acá en el versículo 22 se repite en el griego, en el original, se repite la misma palabra. Muchos me dirán en aquel día. Esta palabra mucho, para los que no recuerden de aquella enseñanza, es la palabra polus, ¿no? Que no significa solamente cantidad. Cuando decimos mucho hablamos de mucha cantidad. También significa mayoría. La palabra polus significa cantidad, pero también significa mayoría. O sea, está diciendo, fíjense, si lo traducimos con ese sentido, dice muchos, o sea, tal vez hasta la mayoría me dirán, no, tal vez no, porque la palabra significa mayoría, mayormente significa. La mayoría me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿La mayoría de quién? ¿De las personas? No, la mayoría de los que llaman Señor a Jesús. La mayoría de los que llaman hoy en día Señor a Jesús estarán aquí, en este lugar, en este momento, presenciando estas palabras del Señor. Es tristísimo, es muy triste pensarlo. Pero no solo son la mayoría los que escogen el camino ancho, que se van al mundo y prefieren no saber nada de Dios, sino que también son la mayoría los que sirven a Dios, pero no obedecen. Porque la diferencia entre un siervo y el otro es la obediencia.
La mayoría de las personas escogen el mundo antes de seguir el camino de Dios. Pero así también, dentro de la iglesia, la mayoría eligen servir a Dios sin obediencia. Recordemos, y siempre no quiero cansarme de recordarlo porque no quiero que nadie se sienta identificado. No me estoy refiriendo a nuestra congregación. Estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, ¿sí? A la iglesia que representa a todos los cristianos. Estaba por decir la iglesia universal, pero no quiero que me confundan con la iglesia universal esa de, de los brasileros. No, se me refiero a la iglesia a nivel mundial, todos los que amamos a Cristo. La mayoría de los que están en las congregaciones, a esto se refiere. Muchos me dirán en aquel día. Es normal que cuando leemos este pasaje, de hecho es lo primero que se me vino a mí a la cabeza, cuando dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Estas palabras clave seguramente les van a recordar a alguien, ¿no? ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es normal que cuando leemos lo de los milagros, las profecías y la expulsión de demonios, seguramente les habrá pasado como a mí, o tal vez no. Pero lo primero que se me viene a la mente son los predicadores de la prosperidad, ¿no? Tienen exactamente este tipo de cosas, ¿no? De siempre estar profetizando cosas que al final nunca se cumplen, de estar sanando enfermos que en realidad no están enfermos, y así, y cosas así, expulsando demonios que se revuelcan por el piso y cosas así. Lo primero que se me viene a la cabeza por lo general son los predicadores de la prosperidad, pero como ya aclaré en la otra enseñanza, eso, no en la otra, sino en otra anterior a esta, no me acuerdo bien en cuál, esos, ¿no? Los predicadores de la prosperidad, esos saben bien que no son siervos de Cristo, ¿sí? Esas personas que viven torciendo la Biblia y vos les mostrás que la Biblia dice otra cosa y no les importa y siguen adelante porque están obteniendo dinero de esto, no creen que son siervos de Cristo, saben bien que no son siervos de Cristo. Es más, yo lo dije así en la otra enseñanza y lo digo ahora, esas personas son ateos. Son personas que no creen en Dios, porque una persona que cree en Dios tendría un mínimo de temor en las cosas que dicen. Pero cuando vos escuchás las guarangadas, que ni siquiera las voy a repetir porque dan asco realmente, pero las cosas aberrantes que dicen de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, te das cuenta que no son personas que tengan un mínimo de temor de que exista un Dios y les pueda reprochar algo. Los predicadores de la prosperidad son ateos. Son personas que ven un negocio en la fe de otros. No está hablando de ellos. Ellos saben muy bien que están haciendo mal. Saben muy bien que no creen en Dios. Y no van a decirle estas palabras al Señor. Porque no creen que sea su Señor. Estos que vemos reclamándole a Jesús en el juicio final, porque se refiere al juicio final, de verdad se creen que son siervos de Cristo. Por eso le reclaman. Porque si no, no tendría lógica. ¿No? Serían demasiado, ya más de lo que son, serían muy hipócritas si sabían bien que no creían en Dios. No, estos que le están reclamando son personas que creían que eran siervos de Dios, que de verdad creían que estaban sirviendo a Dios con sus milagros, con sus profecías, con sus revolcadas en el piso de sacar demonios. Hay que distinguir muy bien entre dos cosas, entre estas dos cosas. Uno son los predicadores de la prosperidad. Esos son unos chantas que andan buscando sacar dinero de gente, bueno, un poquito débil de mente. Pero por otro lado tenemos congregaciones donde no se, no se pide dinero de esta forma. Hay muchísimas hay congregaciones que no se pide dinero ni nada de eso. Sin embargo, se hacen muchas de estas cosas de profecías, de milagros, de echar fuera demonios, y son un desorden. Son un desastre. Yo he tenido la mala fortuna de presenciar en vivo, en directo, una de estas iglesias en una ciudad por acá cercana, donde era todo un desastre, donde se revolcaban en el piso, y parecían creer que de verdad esto era la manifestación de Dios. No eran personas, muchos de ellos yo los conocía, los conozco. No eran personas malas, no eran personas que estaban ahí por el dinero, no estaban pidiendo dinero, pero de verdad creían que este desorden, que estos milagros y señales eran señal de que eran siervos de Cristo. Ahora, era solamente escuchar sus predicaciones para darte cuenta de que estaban totalmente lejos de entender la verdad.
Fíjense que estas señales que ellos reclaman, estos hombres que vemos acá que dice el Señor, estas señales que ellos reclaman haber hecho en el nombre de Dios, no son más que actos externos y llamativos, ¿no? Son los actos más vistosos, ¿no? Dicen, Señor, pero si yo era amoroso con mi familia. Señor, pero si yo visitaba a los hermanos, visitaba a los enfermos. Señor, pero si yo daba mi ofrenda, daba mi diezmo, lo que sea, lo daba en secreto, nunca me jacté de nada de eso. No, esos serían actos internos muy personales de un verdadero cristiano. Ellos están reclamando que ellos hicieron cosas muy vistosas. Eso es lo que ellos consideraban que era una señal de que eran hijos de Dios, lo que hacían externamente, los actos más llamativos, los actos que más atraen la atención de la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos estos super eventos multitudinarios de músicos cristianos, y basta que escuches 2 o 3 canciones para que te des cuenta de que, no, lamentablemente, por más buenas intenciones que tengan, hasta son antibíblicas muchas canciones que cantan. Em, pero son exactamente eso, son actos externos, pero Dios no les está condenando esos actos, ¿sí? No les está condenando, porque son exactamente los mismos actos que realizaban los apóstoles de Cristo. ¿Mm? Son los mismos actos de profecía que hacían los profetas del Antiguo Testamento. No les está reclamando los actos, les está reclamando la desobediencia, porque tanto los apóstoles de Cristo como los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que hicieron, lo hicieron por obediencia. A los apóstoles de Cristo no se les ocurrió salir a sanar gente. Los apóstoles de Cristo fueron enviados por la misma boca del Señor Jesucristo. Fueron enviados por la misma boca del Señor Jesucristo a sanar enfermos, a predicar el Evangelio primero que nada, a sanar enfermos, a resucitar muertos. Vamos a ir a Mateo, un poquito más adelante. Mateo capítulo 10. Lo vamos a leer dicho por el mismo Señor Jesús. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. Dice, y yendo, ahí cuando los manda, dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y esta parte final de gracia recibiste, dad de gracias, la vamos a leer. Fíjense cómo lo dice en la versión Dios habla hoy. Esta versión está tremenda y súper clara. Fíjense lo que dice, versículos 7 y 8. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. Qué cacho de traducción. Más claro, imposible. Más claro que esto es imposible. Eso significa den de gracia lo que recibieron de gracia. Si yo les di este poder de forma gratuita, no cobren por hacer estos milagros. Qué gran diferencia con lo que vemos en muchas de estas congregaciones. Vamos a leer nuevamente el versículo 22 y 23. Vamos a seguir. Por eso digo, tanto los apóstoles, antes de continuar, tanto los apóstoles como los profetas no hicieron ni las profecías, ni los milagros, ni las sanidades, nada de eso lo hicieron por voluntad propia, no nació de su corazón. Muchos de ellos ni siquiera querían ir, como Jonás. Muchos de ellos estaban buscando excusas para no hacerlo, como Gedeón. Muchos de ellos ni siquiera querían hacerlo. Muchos querían abandonar, como Jeremías. Pero fueron enviados directamente por Dios. Versículo 22 y 23 vamos a leer. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Dice en el versículo 23, nunca os conocí. La palabra conocí, en el original en griego, es la palabra
ginosco. Esa palabra, fíjense lo que significa. Significa la palabra ginosco, significa notar, reconocer, saber, sentir. Esta palabra es interesante. También significa sentir. Nunca los sentí. Tener. Nunca los tuve. Significa entender. Nunca los entendí. Significa comprender. Nunca los comprendí. Y significa conocer. Finalmente, nunca os conocí. Todo esto significa esta palabra. No es solamente conocer. Recordemos que las palabras en griego y en hebreo son mucho más ricas que en español. Entonces, una de estas palabras está diciendo mucho más de lo que podemos leer en nuestro limitadísimo idioma español. Significa todas estas palabras, todos estos sentidos. Depende de cómo se exprese, puede significar una cosa, la otra, o puede significar todo al mismo tiempo. En este caso, tranquilamente puede significar todo esto. Nunca ni siquiera supe quiénes eran ustedes, les está diciendo el Señor. Nunca estuve cerca de ustedes. Nunca estuvieron cerca mío. Nunca los conocí. Fíjense que no dice ustedes nunca me conocieron a mí. Dice yo nunca los conocí a ustedes. No sé quiénes son. Ni siquiera supe de ustedes. No es que el Señor no sepa, no vea lo que hacían, ¿no? Sino en el sentido de no había ninguna comunión entre ustedes y yo. No era yo el que estaba haciendo esos milagros. No era yo el que estaba dando esas profecías. Porque como dice en el Antiguo Testamento, que si un profeta dice una profecía y no se cumple, es un falso profeta. Así de simple. Fíjense eso, ¿no? Y vamos a ir a Daniel, capítulo 12. Quiero que vean esto y vamos a compararlo con estas palabras de estos supuestos siervos de Dios en esta confusión. Acá en Daniel hay una profecía del fin del tiempo. De hecho, Daniel capítulo 2 en la Reina Valera dice, el título es El fin del tiempo. Está hablando de los tiempos finales, ¿no? De cuando el Señor venga y cuando se dé la resurrección de los muertos para el juicio final. Y dice, versículo 2, dice Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen, se refiere a los que están muertos físicamente, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros, fíjense estas palabras, para vergüenza y confusión perpetua. Se van a despertar desde la muerte solamente para encontrarse con un juicio, dice, y otros para vergüenza y confusión. En esa pregunta que dice Jesús que le harán, se ve reflejada claramente esa confusión. ¿Qué no éramos siervos tuyos? Esto es lo que yo les decía, de que no es lo mismo los predicadores de la prosperidad, que saben que son ateos y no les importa nada. No es lo mismo que una persona que cree que de verdad es cristiana y no lo es. Por eso dice, muchos se van a despertar en aquel momento para el juicio, para confusión, para despertar, no, levantar de los muertos. Se van a levantar para confusión, dice, para confusión perpetua, perpetua, o sea, eternamente. Pero yo era un siervo de Dios, pero yo amaba a Dios, pero yo servía a Dios. Uno de estos predicadores, como les digo, de estos chantas que hay, no va a tener ninguna confusión, sabe bien lo que hizo. Acá nos está hablando de algo mucho más profundo, hermanos. ¿Saben de qué nos está hablando? De lo que nos dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, el que cree ser un hijo de Dios, mejor fíjese bien si está caminando rectamente. Esta gente realmente creía estar firme. Estaban convencidos de que las obras que mostraban externamente eran evidencia de ser hijos de Dios. Qué terrible, hermanos. Esto, yo sé que muchas veces he usado este pasaje para hablar de estos predicadores de la prosperidad, pero no se está refiriendo a ellos, hermanos. Esto es mucho más profundo y más terrible. Se está refiriendo a gente que de verdad está confundida y creen que sirven a Dios. ¿Y saben qué es lo más triste? Que a ustedes
Y yo, Maiko, podemos estar en esta confusión. Es necesario cada día, y por eso es importantísimo en la Santa Cena, cuando estamos en la reunión, en nuestro hogar a diario, en la reflexión de la palabra, en oración, que nos autoexaminemos todos los días, todo el tiempo, en cada cosa que hacemos. ¿Mm? Aún en las cosas que consideramos clarísimas para nosotros, aún en las cosas que decimos, no, pero esto obvio que ya lo sé, obvio que es así. No, hermano, no nos creamos sabios, porque como dice también la palabra del Señor, el que cree que sabe algo todavía no sabe nada. El que cree que ya se la sabe, tengas cuidado, porque todavía no sabe nada. Estos hombres realmente se van a despertar confundidos en el juicio final. Y las palabras del Señor son contundentes. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero hubo gente que fue sanada en serio. Bueno, tal vez Dios obró, tal vez por la fe de la persona que estaba creyendo y no por el predicador. Dios respalda su palabra, y si hay alguien que, por más que el que le está predicando es un desastre en su vida, si el que está escuchando la predicación verdaderamente se arrepiente y verdaderamente cree, el Señor puede hacer un milagro, el Señor lo puede salvar igual. No eran las obras de estos predicadores las que lo iban a salvar. Tal vez hasta salvaron a otros con sus predicaciones, pero el Señor está diciendo que esta gente se va a levantar confundida, ¿sí? Para confusión, para vergüenza, ¿m? Para vergüenza y para confusión perpetua. No descuidemos, hermanos, no descuidemos nuestra intimidad con Dios. No descuidemos nuestra intimidad con Dios. No descuidemos, no solamente eso, no descuidemos de examinarnos, de examinar la doctrina y de examinarnos a nosotros mismos, como le decía Pablo a Timoteo. No dejemos de examinarnos a nosotros mismos. No creamos que ya entendimos todo, hermanos. Yo doy muchas gracias al Señor. Yo doy muchas gracias al Señor por, por el amor que Él nos tiene, por la misericordia de haber llegado a esta pequeñísima congregación, por su misericordia, porque yo llegué, y se los puedo decir sin ningún temor, yo llegué a esta congregación sintiendo que sabía todo, sintiendo que ya sabía todo lo necesario que necesitaba saber. Y el Señor, con cada nueva enseñanza que yo doy aquí, por medio de por este medio, o allá cuando estamos en la congregación juntos, por cada nueva enseñanza el Señor me muestra que todavía no sé nada, que tengo que aprender un montón de cosas. Por medio del pastor, por medio de muchos testimonios, como hemos dicho, por medio de testimonios a veces uno aprende que todavía no sabe nada, y que hasta el día que el Señor venga vamos a seguir aprendiendo. Ahora, el día que creamos que ya no sabemos todo, tal vez, no creo, yo creo que somos hijos de Dios, yo creo que soy nacido de nuevo, yo creo que la mayoría de esta congregación somos nacidos de nuevo. Pero la mayoría digo porque no conozco a todos en privado, pero me refiero, no dejemos de examinarnos, hermanos, porque no es que corramos un peligro de perder la salvación, no hay riesgo porque quien fue limpio por la sangre de Cristo lo es una vez y para siempre, sino de lo que hay riesgo es de creer que somos limpios y que aún no lo seamos. El peligro está en que creamos que somos nacidos de nuevo y que en realidad no lo seamos. Eso es un gran peligro. He escuchado testimonios de pastores que han entendido que no eran nacidos de nuevo cuando otro hermano vino a predicar a su congregación. Pastores se dieron cuenta de que no eran nacidos de nuevo. ¿Ustedes creen que cualquiera de nosotros no nos puede pasar? Examinémonos cada día, hermanos, para que este día de confusión no sea nuestro día. Y sin duda que no lo es. Y sin duda que estamos en el camino correcto porque día a día buscamos en su palabra en qué estamos fallando. Lamentablemente este tipo de enseñanzas que se dan en muchas congregaciones son de positivismo, de aliento a seguir adelante, y vemos muy poco de que realmente debemos examinar si lo que estamos predicando es correcto. Vemos muy poco de decir, che, a lo mejor estoy en un error, a lo mejor no me las sé todas,
A lo mejor tal hermano tiene razón y yo estuve confundido todo este tiempo. Es simplemente cuestión de buscar en la palabra y ver qué es lo que Dios quería decir. Y en base a eso, actuar con obediencia. Porque ahí va a estar la diferencia entre estos dos siervos. ¿De qué lado vamos a estar? ¿De los siervos confundidos o de los siervos que obedecieron su palabra? Así que con esto en mente, los invito a que leamos nuevamente estos 3 versículos, ya que es cortito. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes como lo es para mí. Dios les bendiga.